Bienvenidos a un nuevo programa de Casa de Familia. Hoy vamos a hablar sobre la vida y el dolor. Bienvenido, José. Muchas gracias, Anita. Efectivamente es un tema que nos introduce un poco en lo que es la vida, nos introduce un poco en esa otra cara de la vida que es el dolor. Y como dice Luis, Dios nos susurra en los placeres, nos habla en la conciencia, pero nos grita en el dolor. Y nos grita con un megáfono. A veces el dolor hace que despertemos, a veces el dolor hace que entendamos que nuestra vida tiene un sentido. Y por eso el día de hoy, a pesar de ser un tema difícil, también es un tema lleno de esperanza y un tema que muestra otra cara, pero una cara que es absolutamente esperanzadora porque tiene un final feliz siempre. Así es. Por eso vamos a escuchar el testimonio y lo vamos a compartir con ustedes, el testimonio de Ana, que nos va a contar justamente cómo ha sido esta mezcla en su vida justamente con el dolor. Vamos a ella. Mi familia está compuesta por Guillermo, que es mi esposo, Juan Manuel, Joaquín y Lucas. 3 varones. Juan Manuel, yo digo siempre que fue el que nos ayudó a poder estar en un camino distinto de vida. Nos enseñó bastante, siempre decimos con el Guille que tenemos los amigos antes de Juanma y después de Juanma. No me gusta la palabra duelo. Me gusta por ahí pensar en que fue, como siempre decimos, una transformación y algo que nos ayudó en este caminar. Que bueno, gracias a Dios tuvimos mucha gente que nos estuvo acompañando y que no nos costó, pero porque lo vimos de esta forma, que fue que como familia cristiana siempre queremos como ideal de poder ayudar a nuestros hijos a tener una vida más relacionada con la vida que Jesús nos mostró. Entonces, bueno, siempre la meta es poder tener nuestros hijos en el cielo y como que vemos como alegría que podemos ya tener uno en el cielo. Jesús está pasando por aquí, cuando Él pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza va. Bueno, los papás que están pasando por situación semejante, ¿qué les diría? Que se dejen acompañar, que se dejen ayudar, que si hace falta que busquen ayuda. Nosotros nos vino la ayuda, por ahí hace falta buscarla, porque por ahí uno no tiene alrededor gente que se da cuenta de cómo ayudarte y entonces es bueno saber que se puede salir, que hay mucha gente que salió y que siempre digo que cuando uno ve los ejemplos llega mucho más. Por eso estoy acá, si no, no estaría. Al que les toque el rol de acompañar, es difícil acompañar, pero bueno, nosotros empezamos acompañando. Yo creo que eso también nos ayudó a nosotros. El saber que tuvimos amigos que salieron y que el acompañar ayuda un montón. Yo creo que es estar, ir a tomar un mate, el sentarse y el estar. Agradecemos a Ana y a su familia por haber compartido con nosotros su testimonio, su historia, en realidad, en su vida también con el tránsito del dolor. Así es, y la verdad que no debe ser nada fácil poder plantearlo y decirlo así abiertamente y públicamente, pero sin duda es un tema que ayuda a otros papás que han transitado por lo mismo o que vamos a transitar por lo mismo. Es un tema muy sensible, pero es un tema que ayuda a que también recapacitemos en un montón de cosas, entendiendo que el dolor también nos enseña a crecer, el dolor nos educa, el dolor nos enseña a amar y el dolor nos purifica. Son cosas que el dolor sí o sí hace en nosotros y como decía Ana en el testimonio, nos transforma. Es una transformación, es una metanoia. Una vez que el dolor pasa por nosotros, hace que inevitablemente seamos otros. Y esa transformación hace que seamos mejores inevitablemente.
Y obviamente que ya vamos a ver que el dolor podemos encararlo de distintos modos, pero la vida tiene esa cara de dolor. Y esa cara de dolor tiene que estar y tiene que ser transformadora. En el caso de que no sea transformadora, terminamos sufriendo de más y no valorando esa vía purificadora que tenemos a través del dolor y del sufrimiento. Y muchas veces no pudiendo continuar con nuestras vidas, ¿no? Por supuesto, si no a veces nos quedamos estancados en un montón de duelos y no podemos salir adelante. Obviamente que a todos nos va a pasar en algún momento y a todos nos ha pasado en algún momento, pero obviamente que como padre perder un hijo, yo creo que debe ser el dolor más grande, porque incluso la propia naturaleza está hecha para que un padre se muera antes que un hijo. Y entonces es un dolor que obviamente que compartimos, y agradecemos a Ana y a toda su familia por contar este testimonio y ayudar a otros a que puedan superar esta etapa tan dolorosa. Así es. Bien, y antes de seguir desarrollando el tema, vamos a ir a la primera pausa, porque vamos a contar con la palabra de otro especialista hablando sobre el tema de hoy. Vamos a la primera pausa. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos. Seguimos en Casa de Familia, recordándote que podés ponerte en contacto con nosotros a través de los datos que aparecen allí en pantalla. Hacé tus consultas también, porque José va a poder contestarte aquí en el programa. Continuamos entonces con la vida y el dolor, José. Así es, y este tema que por ahí es muy sensible, también hay que entenderlo como que el dolor nos introduce en la realidad. Y hay distintos modos de encarar el dolor. Uno de estos modos es el modo encarado por el estoicismo, digamos que el dolor tiene que ser parte de esta vida y es el sufrimiento por el sufrimiento. Y uno tiene que aguantarlo, ¿no? La otra mirada es el budismo por ahí, que lo contrapone a los placeres, pero sin embargo tampoco termina de darle una solución al tema del dolor. Y después está la tercera visión, que es muy distinta a las anteriores, que es la visión judío-cristiana, que plantea el dolor como un dolor como algo que purifica, como algo que nos hace crecer, como algo que incluso nos hace esa transformación que decía Ana en el testimonio, ¿no? Esa metanoia, hace que seamos distintos, que nos transforme. Y este modo de encarar el dolor es lo que va a hacer que uno pueda pasar por alto este dolor, incluso usándolo este dolor para poder crecer. Acá, por ejemplo, uno de los testimonios más importantes que hubieron quizás en la historia con respecto al dolor es el testimonio de Viktor Frankl, que estuvo en un campo de concentración, y él casi toda su teoría la basa en esto, digamos, ¿no? En el tener un sentido claro, un ideal y un sentido bien claro, para poder después ordenar toda la vida, incluso los dolores, hacia eso. Y él tiene un montón de testimonios con respecto al dolor que son interesantísimos. Incluso el libro donde él plantea un poco su historia, El hombre en busca de sentido, es un libro que es espectacular para poder entender también esta parte. Pero el dolor nos hace crecer, y el dolor inevitablemente tiene que estar en la vida. Por eso, como dice Francis Thompson, dice en un pequeño poema, que me parece muy, muy lindo, dice: la simiente que cae hace brotar el árbol, la lluvia que cae hace brotar la hierba, los helechos se deshacen para que broten sus retoños, porque nada vive si algo no muere, y nada muere si no es para que algo viva.
hasta que los cielos pasen. O sea, inevitablemente para que algo viva tiene que morir algo. Para que viva el amor entre los esposos tiene que morir el egoísmo. Para que viva el amor de la madre hacia el hijo tiene que morir el egoísmo. O sea, algo siempre tiene que morir. Siempre estamos muriendo a partes nuestras, ¿sí? Y el que no acaba de morir a sí mismo, termina muriendo todos los días. Lamentablemente termina sufriendo todos los días. Necesitamos sí o sí esa transformación del dolor. Necesitamos aprender a morir a nosotros mismos para que podamos vivir. Y entonces esa muerte sí está en nuestra vida. O sea, es irremediable. Siempre tenemos como parte de nuestra vida, tenemos esa muerte. Y el dolor también nos hace crecer, nos educa. Porque así como el dolor es una condición del tiempo, la alegría es una condición de la eternidad. Y así como abajo de las piedras hay moho, abajo de la vida hay dolor. Siempre hay dolor. Pero ese dolor tiene un sentido que nos hace que seamos cada vez mejores, que nos superemos, que podamos salir adelante incluso a través de actos heroicos. Por eso hay un montón de historias, por ejemplo, en terapias intensivas, de pacientes que están a punto de morir y que piden desesperadamente llamar a un hermano, a un padre, a un amigo para pedirle perdón, para decirle te quiero, para ese momento donde uno está al borde de la muerte, es el momento donde uno se juega las cosas de verdad, porque se juega la eternidad. Entonces, en ese momento, en esa última agonía, en esa última lucha, es donde uno empieza a encontrar el sentido verdadero a las cosas. O sea, podríamos decir que lo que marca el sentido de mi vida es el sentido de mi muerte. Wow, bueno, es un poco complejo el tema, un poco también sensible. Por eso hemos pedido la ayuda, digamos, de otro especialista, ¿es así, José? Así es. Vamos a presentar a Andrea Saporiti. Ella es licenciada en Psicología, es máster en Familia y en Matrimonio por la Universidad de Navarra y bueno, va a estar compartiendo con nosotros un poco de este tránsito del dolor. Vamos a escucharla. Y hoy vamos a hablar de un tema que no es muy simple, porque hablar del dolor y del sufrimiento implica conectarnos con un sentimiento y con una emoción que muchas veces frente a esas situaciones de pérdidas no sabemos muy bien cómo transitarlas. Y por eso es importante aprender a poner en palabras aquello que estamos sintiendo, aquello que estamos percibiendo, porque eso nos permite comprender y atravesar un proceso que muchas veces comienza con la pérdida de un ser querido. Y la pérdida de un ser querido implica conectarnos con la finitud, implica conectarnos con aquello que no podemos manejar, y esto muchas veces genera enojo, genera impotencia, genera ira, genera frustración, porque de alguna manera implica atravesar distintas etapas que llevan su tiempo. De hecho, se considera que un duelo generalmente uno lo va transitando a lo largo de 2 años de vida, y esto significa pasar por distintas emociones y distintos sentimientos para poder llegar justamente a la última etapa del proceso de duelo, que es la aceptación. ¿Y qué significa la aceptación? La aceptación significa aprender a convivir con la ausencia de aquel que ya no está. Porque la realidad es que la persona que parte deja de estar en un plano, sin embargo nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, en los recuerdos, en la historia vivida, en aquello que tiene que ver con lo compartido. Por eso es muy importante comprender que educar las emociones y educar en lo que significa la emocionalidad, incluyendo todo lo que tiene que ver con las frustraciones, con el dolor y con las pérdidas, es un punto fundamental para que esto forme parte realmente de la vida. Porque la realidad es que comprendemos la vida porque hay muerte, comprendemos el día porque hay noche, y cuando uno va educando en este concepto de integrar de alguna manera los opuestos, los niños en general lo toman con una mayor naturalidad. Ellos están mucho más en contacto con lo que significa estas polaridades, que muchas veces
desde el mundo de los adultos nos cuesta poner en palabras. Ahora, también es muy importante comprender que las pérdidas también son un modo de aprendizaje y de enseñanza que nos fortalecen, que nos unen muchas veces como familia y que nos permiten sobre todo recordar a aquella persona que ya no está con todas las vivencias que hemos tenido a lo largo de su vida. Yo los invito a que reflexionemos sobre este tema, a que lo incorporemos en nuestra familia, a que hablemos del dolor, poner en palabras aquellas situaciones que nos cuestan, que nos confunden, que nos duelen, es una manera también de poder ir transitándolo e ir sanando, justamente para poder lograr lo que sería realmente el final del proceso del duelo, que es aprender a convivir con la ausencia del otro, sabiendo que nada ni nadie lo va a reemplazar, pero que sin embargo la vida continúa y que llevo en mi interior todas aquellas vivencias y recuerdos que seguramente fueron un camino de aprendizaje con el otro. Bueno, espero que esto les pueda servir. Siempre hay mucha más información para seguir profundizando, pero creo que es importante que aprendamos a incorporar y a poner en palabras todos aquellos sentimientos que van surgiendo a partir de la pérdida de un ser querido que seguirá estando en el corazón de cada uno. Agradecemos a Andrea por haber estado con nosotros en este programa. Bueno, José, hay algo que, digamos, quedó así en el aire, y es esto que Andrea comenta sobre entendemos el día porque existe la noche y entendemos la vida porque existe la muerte, como una contraposición de dos cosas, ¿no? Bueno, y es un poco lo que veníamos hablando antes, ¿no? De que existe la alegría y existe el dolor, y es inevitable. Ahora, por ahí nosotros tenemos ese temor de agrandar el dolor. Por ahí tenemos más miedo al miedo mismo o al sufrimiento, o al miedo al sufrimiento, que lo que es realmente el dolor. Y de hecho tenemos más capacidad, por ejemplo, para el dolor, el placer lo tenemos y se acaba, se fuma. En cambio el dolor podemos tener más y más dolor. Y eso es una cosa que es una experiencia personal, digamos, que cada uno tiene. Pero es inevitable, o sea, para poder entender el valor de las cosas, necesitamos también entender el valor de no tener esas cosas. Y por eso uno valora las cosas justamente cuando no las tiene. Y entonces esa contraposición que dice Andrea es un poco eso, ¿no? También marca cómo el dolor también une. El dolor une a las personas, o el dolor hace que uno empiece a sacar lo superficial, empiece a decir, bueno, las cosas que valen la pena son estas cosas que vos sos mi mamá, a pesar de todo lo que me hiciste, o vos sos mi papá, a pesar de todo el daño que me hiciste, porque nos olvidamos de todo eso, porque encontramos como centro al dolor, encontramos como centro al sufrimiento, encontramos a la persona como centro. Así es. Bien, bueno, vamos a ir al segundo corte del programa de hoy. Y a la vuelta vamos a seguir un poco desarrollando este tema, y también vamos a dar las tareas para la casa o los tips para la familia, a pesar de que el tema es un poco, como decíamos, sensible, pero bueno, queremos que sea lo mejor para ustedes y compartirlo desde Casa de Familia. Vamos al corte. Educar es conducir al hombre y a cada hombre según el plan amoroso de Dios. Acompañamos la educación católica fomentando la formación docente y promoviendo una educación de calidad. La nueva aplicación de Radio María Argentina es más que un reproductor. Mientras escuchas los programas en vivo, participa enviando mensajes, fotos y audios. Descubrí la programación haciendo clic en el icono de información. Recibí alertas cuando empieza tu programa favorito o para rezar en compañía de la radio. Accede a las notas más importantes en la nueva sección de contenidos. También podés encontrar en el menú Oleada Joven Radio. Viví la experiencia de ser comunidad en el chat, un nuevo espacio de interacción entre los oyentes. Y con un solo clic en colaborar, podés hacer tu donación de forma ágil, práctica y sin salir de la aplicación. Radio María, juntos vamos más lejos.
Último bloque de Casa de Familia, hoy desarrollando el tránsito del dolor o la vida y el dolor también, José. Así es, un tema que nos mueve a todos y nos conmueve a todos, pero que en el fondo a todos nos empieza a plantar en el lugar donde tenemos que estar y nos empieza a dar esa realidad, esa introducción en la realidad. Y entendiendo también que el dolor nos purifica. A veces entendiendo el dolor como sufrimiento, puede ser entendido como sufrimiento o como infierno. Y esto dependiendo de cómo encaremos ese dolor, si lo encaramos con amor o sin amor. O sea, la clave, lo que va a hacer que el dolor tenga ese sentido es el amor. En primer lugar, ese amor de Cristo, que fue el que derramó su sangre por nosotros y hizo que nosotros entendamos ese amor, y entendamos ese dolor. Pero también tenemos que ver cómo amamos, cuáles son nuestros amores. Por eso también el dolor nos ayuda a encontrar cuáles son nuestros amores. Viktor Frankl cuenta la historia de un paciente que llega a la consulta, un hombre que era viudo, que había perdido a su mujer y que tenía un dolor enorme y que no sabía cómo encarar la vida, estaba en un estado depresivo importante. Entonces, Viktor Frankl le da vuelta la mirada y le dice, ¿y qué pasa si se hubiese muerto usted? ¿Cómo estaría su mujer? Entonces, él se queda pensando y dice, bueno, mi mujer estaría sufriendo. Entonces, Viktor Frankl le dice, bueno, ahórrele el sufrimiento a su esposa. Como diciendo, a ver, vos estás ahora acá, bueno, entonces ahorrarle ese sufrimiento, porque si ella se hubiese quedado, ella hubiese sufrido. Entonces, ahorrarle ese sufrimiento. Y eso, después la persona el testimonio, esta persona encuentra el sentido verdadero del dolor, ¿sí? Y el dolor encuentra su sentido en el amor. Uno encuentra esa capacidad de sufrir cuando uno es capaz de amar. Por eso una madre no mide los sufrimientos. Por eso una madre puede acompañar a su hijo en terapia intensiva o puede estar horas y horas en vela cuidando a ese hijo. ¿Y por qué lo hace? Por amor. Y no solamente el dolor nos enseña a amar y nos purifica, sino que también hace que encontremos el sentido real a nuestra existencia. Castellani trae una historia real en Argentina, en una cárcel de Argentina, donde hay un confesor que le pide a un moribundo, le dice que escriba lo que tiene que pedir perdón, digamos, ¿no? Tiene que pedir perdón por algo. Entonces escribe una carta, esta persona moribunda, una carta diciendo que él es el que mató a una persona, que no fue tal otra persona que está presa, sino que fue él, y que él inventó todo y puso las pruebas para que fuera incriminado a la otra persona. Esta persona era un comisario y declarando, digamos, culpable para poder purificar este dolor. Entonces le llevan esa carta a la cárcel y el jefe de la cárcel ve la carta, la llevan al juez y todo, y lo llaman a esta persona que está presa injustamente durante muchísimo tiempo, él diciendo incluso que era injusto, pero esta persona dentro de la cárcel era una persona totalmente servicial, que siempre estaba ayudando a los enfermos, que siempre estaba ayudando a los demás presos, consolando a los demás. Entonces le dicen, mire señor, usted tiene la posibilidad de salir, porque usted no es culpable, perdone, estuvo acá dentro casi 30 años, ¿qué podemos hacer por usted? ¿Quiere salir? Le conseguimos un trabajo. Y él dice, bueno, perfecto, yo quiero salir, pero quiero trabajar en la cárcel. Y entonces no es que sale y se va a vivir a otro lado, sino que sigue viviendo en la cárcel y se dedica a cuidar a los que no tienen quien los cuide. Cuida a los enfermos, cuida al resto de los presos. Y esa persona encuentra ese sentido en el sufrimiento. Y es una persona que estuvo muchísimo tiempo encerrado. Es una historia real, ¿no? Cómo encara el dolor cada uno es un misterio. Pero ese misterio, ese dolor, tiene un sentido purificador en nuestra vida, un sentido de amor, de un sentido de amor purificante, que nos va enseñando y nos va mostrando por dónde tenemos que ir y por dónde tenemos que encarar nuestra vida y qué cosas tenemos que dejar para poder encontrar ese sentido real a la vida. Obviamente que en la tribulación también el hombre es donde encuentra realmente su sentido y es donde sabe si vale la pena o no vale la pena. En la tribulación es el hombre encuentra esa posibilidad de manifestar lo que quiere
En la tribulación el hombre es donde empieza a manifestar el heroísmo. Es donde puede decir, yo soy héroe. Yo puedo pasar por arriba de mi sufrimiento y salir adelante con la ayuda de la gracia. Obviamente que acá el centro del sufrimiento y el sentido del sufrimiento es principalmente Jesucristo. Bien, y como sabemos que bueno, no es fácil, que ustedes pueden estar atravesando un momento así, nosotros también, José, como vos dijiste, podemos atravesarlo en algún momento o quizás ya nos sucedió. Vamos a ir con algunos consejos para ustedes, para las familias, para todos los que nos están mirando y compartiendo quizás esta temática en este momento particular de la vida. Uno de los primeros consejos que me parece que es importante que los padres empiecen a entender es que tienen que ayudar a los hijos a entender el dolor y a sentir el dolor. Carlo Gnocchi, que es un sacerdote italiano que trabajó con niños mutilados en la posguerra, él les enseñaba que cuando tenían un sufrimiento, en esa época no había anestesia, cuando tenían un sufrimiento tenían que ofrecerlo a Jesús y a la Virgen y lo ponían una perla en una imagen de la Virgen que tenían. Esa imagen de la Virgen está llena de perlas, del sufrimiento inocente de esos niños. Entonces yo creo que necesitamos, primero que nada, los papás enseñar a nuestros hijos que el sufrimiento existe y que existe el dolor, pero que tenemos que encontrarle un sentido trascendente a ese dolor. Si no, nos vamos a quedar en un plano humano puramente y es imposible de entender el por qué sufrimos, y más en un mundo que es absolutamente hedonista. La segunda cosa que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a confortar, a que se acerquen y pregunten cómo está el otro y que sufran con el otro los sufrimientos que tienen. Entonces, si el hermanito está triste, acercarse y consolarlo. Si el hermanito fue maltratado o incluso él le pegó o se pelearon, ¿sí? Pedirse perdón y confortarlo. Yo creo que eso puede ser dos herramientas que son importantísimas para los papás. Y en tercer lugar, enseñar a los hijos que el sufrimiento es una oportunidad enorme para el heroísmo. Cuando uno se encuentra ante situaciones de dolor o de sufrimiento o de cosas complejas que tiene que superar, inevitablemente tiene que sacar adelante ese héroe que tiene, esa fortaleza que tiene, y eso va a hacer que esa persona empiece a ganar en voluntad, empiece a ganar en superación hacia sí mismo. Yo creo que esas tres cositas son las que podrían los papás tener en cuenta a la hora de educar a sus hijos y educarse a ellos mismos. Pero para esto tenemos que pensar cómo encaramos también el dolor nosotros, especialmente los varones, los papás, que nos cuesta más sufrir. Qué importante es lo que comentás, esto de aprender a confortar, porque cuántas veces nos pasa a los adultos, imagínense a los niños, que no sabemos qué decir, que no sabemos cómo acompañar, no sabemos si nos quedamos en silencio, si damos una palabra, e incluso a veces sentimos que invadimos y a lo mejor no, a lo mejor es necesaria la compañía, ¿no? Bueno, acá la enfermedad, el enfermo es el que le falta firmeza y el confortar es dar esa fuerza. Necesitamos eso, es darle la fuerza al otro. Ahora, esa fuerza no se la podemos dar muchas veces diciéndole consejos o empujándolo, sino que muchas veces es en silencio, el solo hecho de estar, el solo hecho de acompañar. Y yo creo que eso es lo que hace que uno pueda empezar a entender también cuál es el sentido del dolor, del sufrimiento, y que empiece a encontrar esas herramientas para salir adelante. Bien. Bueno, estamos terminando un programa muy particular, muy sensible para todos, pero esperamos que haya sido para bien, porque lo que queremos, José, justamente es transmitir este mensaje de esperanza, de transformación maravillosa que puede suceder después de un dolor tan grande. Agradecemos a Ana con el testimonio de toda su familia. Así es. Y como siempre, decir que trabajamos para una institución que es la institución más importante que existe en el mundo. Así es, y es la institución de la familia, donde nacerá todo lo bueno y todo lo que deseamos justamente para nuestra sociedad. Hasta el próximo programa.